Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. De primer plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De primer plano, que llegó para quedarse. El Interactivo de New York. Atención, la Mía Radio no se hace responsable de los comentarios emitidos en el próximo programa. Quedan bajo responsabilidad de sus productores. Hola, desde ahora comienza el Interactivo de Nueva York, de primer plano, un programa que nació para informarte, para orientarte, un programa que viene repleto de información con noticias, comentarios, análisis y toda la información que tú necesitas saber. El Interactivo de Nueva York inicia ya bajo la conducción magistral de Iván Canals, junto a un grupo de jóvenes profesionales de la comunicación. Saludos, saludos, Nueva York, Estados Unidos, República Dominicana y el resto del mundo. Como siempre, de este momento comienza otra entrega más de su interactivo número 1 de Nueva York, de primer plano, el que llegó para quedarse. Dando las gracias al Dios Todopoderoso, como siempre, por permitirnos estar nuevamente en cabina, compartiendo con ustedes estas 2 horas repletas de informaciones, análisis, comentarios y, por qué no, siempre con un invitado de alto nivel. Hoy contaremos con el licenciado Eddie Alcántara, un alto dirigente político, comunicador y también abogado, con quien estaremos compartiendo e intercambiando ideas. A ustedes recordando lo que estamos transmitiendo por aquí, por la Mía Radio 105.7, tan mía como tuya. Para sus comentarios y opiniones pueden hacerlo marcando los números de cabina al 718-758-5801, también vía WhatsApp 718-713-6160. Pueden también escucharnos por la internet en la miaradio.com. También pueden bajar nuestra aplicación, la Mía Radio. Pueden hacerlo por Google y Play Store. Gracias a ustedes, como siempre, nuevamente, por ser esa bujía inspiradora para que nosotros estemos cada domingo aquí de 12 a 2 por la Mía Radio. Saludos, Víctor Trinidad. Saludos, compañeros. Saludos. Muy buenos días a ustedes aquí en cabina conmigo, mis compañeros, que los quiero mucho. Y también un saludo especial para cada uno de ustedes que está ahora mismo en sintonía de su programa de primer plano, que hacemos semana tras semana
con mucho amor, mucha dedicación para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su sintonía. Feliz domingo y muy buenas tardes, le hablo del Suero. Para mí siempre es un honor venir aquí cada domingo, interactuar con ustedes, brindarles las mejores noticias, nuestros comentarios. Y bueno, recuérdense que pueden siempre interactuar con nosotros aquí en la cabina llamando al 718-758-5801. También pueden mandar sus notas de voz por WhatsApp al 718-713-6160. Pueden seguirme por las redes sociales también, @Prince Odell, PRINCEODELL. Tenemos un día muy bonito afuera. Yo quisiera saber qué dice nuestro amigo y hermano John San. Adelante, John San, saludos. Saludos amigos de Primer Plano, les habla John San de este lado. Un placer estar con ustedes en el interactivo número 1 de Nueva York, desde la gran urbe de acero. Estamos aquí por la Mía Radio 105.7 FM, lamiaradio.com. También nos pueden sintonizar en el Facebook Live de la Mía Radio, en el de Iván Canals, Víctor Trinidad, Odell Suero y John San. Un placer estar con ustedes como cada día de 12 a 2 de la tarde. Inmediatamente nos vamos al tiempo. La temperatura actual en el Parque Central es 64 grados Fahrenheit. La máxima estará en 66, la mínima en 55. Se espera un día nublado el día de hoy con posibilidades de lluvia esta noche. También posibilidades de lluvia este martes. Mañana totalmente soleado aquí en la gran urbe de acero, Nueva York. En el tráfico tenemos los cruces de Río Hudson entrando hacia la ciudad. El George Washington Bridge presenta unos 15 minutos de demora, el Lincoln Tunnel unos 20 minutos y el Holland Tunnel corre libremente. Las reglas de estacionamiento ya están suspendidas, pero recuerda, no te parques en un standing anytime para que la grúa y el tiquero no te sorprendan. Gracias amigos, esto es De Primer Plano. Adelante del Suero. De Primer Plano. Muy bien, gracias John San. En el mercado de las divisas, el dólar se sitúa en 57,65 y su venta en 58,50. El euro, 66,92, su venta en 70,88. El precio de los combustibles son los siguientes: la gasolina regular, 197,60 centavos, el gasoil, 146,70, mientras que el gas licuado de petróleo en 111,80. En Nueva York, el precio de los combustibles, se espera que el galón de gasolina regular esté en los $2.25, mientras que el promedio de la nación sigue estable en $2.19. En el estado del tiempo, la temperatura actual en Santo Domingo es de 83 grados Fahrenheit, con nubes intermitentes. La temperatura máxima será de 88 grados Fahrenheit, mientras que la mínima será de 75 y se espera un día y una noche con lluvia. Si algo está mal, arréglalo. Pero sí, entrénate a no preocuparte. Preocuparse no soluciona nada. Ernest Hemingway. De Primer Plano. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. Bueno, y en el comentario de esta semana, hoy domingo 11 de octubre del 2020, una semana en la República Dominicana de muchas interrogantes hasta cierto punto, de mucha preocupación y también de situaciones que se venían ventilando desde hace tiempo, que para no abundar mucho sobre el tema, se puede decir que la tradicional tregua de los 100 días a un nuevo gobierno, se puede decir que se quebró. Se quebró porque luego de Run Run, el cual nosotros aquí fijamos posición desde esta tribuna sobre nuevos impuestos, incluido para el presupuesto del 2021, el presidente Luis Abinader decidió hablarle a la nación. Decimos nosotros desde nuestro humilde punto de vista, y qué bueno que nuestros mandatarios, ya nuestros líderes, escuchen el reclamo del pueblo, porque hasta hace poco
el pueblo era ignorado. El pueblo levantaba su voz y no se le escuchaba. Y el pueblo dio un voto de castigo. Y el pueblo sacó al PLD, no al PLD en su esencia, sino, y tenemos que ser claros, al PLD de Danilo Medina y de su cúpula de hierro. Un mensaje claro, un rechazo en contra de las acciones de ese gobierno de Danilo Medina. Lo que se esperaba, un discurso muy atinado de Luis Abinader, que llevó esperanza al pueblo, llevó tranquilidad, llevó paz, pero consigo también ha destapado una olla de grillos, como se dice. Muchos, hasta cierto modo, dudaban tal vez de las acciones que iba a tomar el gobierno de Luis Abinader en torno a muchos casos de corrupción, y Luis Abinader y su equipo estratégico utilizaron ese momentum y lo capitalizaron. Ver a Luis Abinader inclusive asumir posiciones, tal como dijo que es mejor que los PLDistas, esa cúpula, se callaran y dejaran que fuera el pueblo que hablara, es mucho que decir. Se instruyó ya desde el gobierno a contratar abogados para comenzar ya a dar pasos a niveles de justicia y legales, de diferentes expedientes que se están realizando para que quien hizo lo incorrecto pague al pueblo y devuelva lo que es del pueblo. Pero lo que nosotros decimos escuchar hoy, y hemos querido hacer un entremés de tantas cosas está sucediendo, escuchar al PLD de Danilo Medina en el día de hoy. De hoy querer hacer cosas que no hicieron mientras gobernaban la República Dominicana. De decir de que el PLD no es un instrumento solamente de los PLDistas, sino del pueblo. Entonces, nosotros decimos, pero ¿cuándo fue el PLD un instrumento de los PLDistas? Si ese partido fue creado por ese hombre de América, el profesor Juan Bosch, con una visión de ser ese vehículo de liberación, de transformaciones y grandes cambios en la República Dominicana, bajo el pensamiento duartiano y de los trinitarios, y que tal vez se le ha olvidado, mientras estuvieron encumbrados, allí dirigiendo desde el poder la República Dominicana, el lema de este partido, que es servir al partido para servir al pueblo. Pero ellos los distorsionaron en el accionar, en su forma de gobernar, y dijeron servir al partido para servirnos nosotros mismos. Y hoy escuchar a Temístocles Montalvo decir eso, queda más que claro que esa fue la visión errónea del PLD. Hoy Danilo Medina y el PLD quiere escuchar a las bases del PLD. Hoy quieren escuchar al pueblo. Pero es, como dice el dicho, ya está tarde para ablandar habichuelas. El PLD es un globo que se desinfla, que todavía sigue con la política de manipulación, de crear percepción, porque aún mantienen un poder económico, y no es mentira para nadie. Pero el PLD se desangra en la guillotina. Es día tras día que se ve la salida de dirigentes meritorios y altos dirigentes de este partido. Luis Abinader no sé qué hará más adelante, pero sí dio paso importante. ¿De que lo realizará? No sé.
Pero yo creo que de no hacerlo así, Luis, entonces usted quedaría mal ante el pueblo dominicano. Asumió su compromiso como mandatario de la nación, trazó pauta, consensuó, escuchó al pueblo y qué bien. Pero se quedará simplemente en un discurso de momento coyuntural o se llevarán a cabo las acciones legales y judiciales ante estas denuncias que han hecho ustedes luego de llegar al gobierno, que no tengo yo la prueba, pero que ustedes han ido denunciando, con otros casos como el de Odebrecht. Entonces, el panorama político en la República Dominicana se pone a fuego cruzado. Se pone a fuego cruzado, pero es preocupante también para Luis Abinader porque hay parte del PRM que se prestan a jugar las dos bases, al doble play. Nosotros como pueblo debemos de estar con los ojos abiertos. Debemos de ver el comportamiento de todas las partes. Y que independientemente de lo que sea, el que la hizo que pague por ella. Y por ello, y pague quien tenga que pagar, caiga quien tenga que caer, duela a quien le duela en la República Dominicana. Regresamos con más en el contenido estatal en su interactivo número 1 de Nueva York, de Primer Plano. De Primer Plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De Primer Plano, quien llegó para quedarse. El interactivo de New York. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. En De Primer Plano presentamos noticias locales. Bueno, regresando a su espacio de Primer Plano en el plano local. Saludar la sintonía de Besaida Reyes, mi querida madre en sintonía. Muchas gracias, bendiciones para ti, madre, también. Asimismo, también queremos saludar, un saludo muy afectuoso a Rosa de la Rosa de León, a Iris Marta, también a nuestra querida amiga Luisa, Carmen Luisa Gómez Bautista. Sí, que está en sintonía. Muchas gracias. Bueno, Nueva York lanza mapa online ciudadano con las zonas cerradas por el coronavirus. Esta semana la ciudad de Nueva York lanzó este mapa online para que sus ciudadanos puedan identificar qué zonas están sujetas a las nuevas restricciones para contener el COVID-19 que entraron en vigor esta semana con 3 niveles de cierre que las autoridades esperan eviten en 2 semanas una clara segunda ola de contagios. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, presentó en una rueda de prensa esta herramienta en la que se puede introducir una dirección que pertenezca al estado y saber si se encuentra en una zona roja, naranja o amarilla. Colores que representan la gravedad de los cierres y que afectan principalmente escuelas, negocios no esenciales y reuniones. Los únicos puntos calientes del mapa en rojo rodeados por auroras naranjas y amarillas se encuentran en la Gran Manzana y sus alrededores en parte de los condados de Brooklyn, Queens, incluida la zona de Far Rockaway que se sitúa cerca del aeropuerto Kennedy. Según datos estatales, en la zona de brotes la proporción media de casos positivos supera el 5%, un indicador que contrasta con el cerca de 1% en el resto del estado. En la ciudad de Nueva York, esta tasa la semana pasada ronda el 1,56%. Así es, Iván. Este mapa se trata básicamente de informarnos cuáles son las zonas por el área postal que tienen grandes casos de contagio. Ya sabemos que en Brooklyn, por ejemplo, las zonas asíricas de los judíos tienen problemas ellos obedeciendo esas normas. Ya ha habido demanda, inclusive falló la corte en contra de
esta comunidad judía. A veces uno está transitando por ahí, vemos claramente ya por creencias religiosas cómo ellos violentan todo. Y se le olvida de que respetarle su derecho a la religión, a culto, sí, pero entonces estamos poniendo en juego a los demás. Así pasó con el sarampión hace unos cuantos meses. Un brote de sarampión que hubo aquí, cómo afectó esa comunidad y todos esos barrios judíos, pero también a ciudadanos, a niños en las escuelas que no son judíos. Entonces estamos viendo lo mismo y la estadística no se equivoca. Comparativamente, la media en el estado de Nueva York es de casi un 1% y en la ciudad es de 1.56%. Pero en esa zona, mire dónde se dispara, un 5%. Muy por encima del promedio. Entonces yo entiendo muy atinada esta decisión de la alcaldía de lanzar este mapa online, como usted quiera, o esta aplicación. Y hay que darle el crédito al gobernador. El gobernador está luchando mucho contra la comunidad judía, tú lo sabes. Bueno, sí, y lo han atacado bastante. Y él se ha puesto los pantalones y dice, no, la salud va primero. Porque, señores, eso no va en contra de la religión, que usted use su mascarilla. No va en contra de ninguna religión que haya una distancia social. Entonces, no use esa excusa. Pero lo que pasa es que usted no vive en una burbuja. Todo el mundo Para no es ellos, judío. exacto. Todo el mundo no es judío. Entonces, imagínense. Entonces, hay que ver el todo. Mire, pasando a otras noticias, concejal de la ciudad de Nueva York insta al Estado a adoptar una nueva tecnología de votación. El concejal Richie Torres instó al Estado de Nueva York a adoptar una nueva forma de votación de forma tecnológica en las futuras elecciones. El fundador de este proyecto de votación, Bradley Tusk, se unió al concejal Torres en una conferencia de prensa esta semana para pedir que la Junta Electoral del Estado de Nueva York promulgue la votación móvil. Con menos de 3 semanas para el cierre de las próximas elecciones, se produce inmediatamente después de un incidente reciente en la Junta de Elecciones de la ciudad de Nueva York, donde hubo problemas con más de 100,000 boletas. Solo en Brooklyn y después de una semana de que el presidente Donald Trump objetara y también criticara el voto por correo. Torres dijo que los estudios muestran que Estados Unidos está por detrás de la mayoría de los países desarrollados en cuanto a la participación electoral. Según datos compilados por el Proyecto Electoral de Estados Unidos, la participación en las elecciones presidenciales del 2016 alcanzó solo el 60%, mientras que la participación en la mayoría de primarias legislativas, especialmente las elecciones para el gobierno estatal y local, generalmente se ubica muy por debajo del 20%. También dijo Torres que las elecciones de votación móvil ya se han llevado a cabo en 15 jurisdicciones en 6 estados, ya sea a través de una nube segura o un blockchain. Iván, mira, el concejal Torres, yo creo que vive en una fantasía. Él dice que estamos por detrás de la mayoría de los países desarrollados, y es cierto, pero hay una razón. Y es quizás, señor Torres, por la cantidad y la calidad de los políticos que tenemos, que no nos inspiran a salir a votar por un cambio. Quizás sabemos que todos son iguales y van a seguir el mismo método. Mira, ahora, esto se resuelve haciendo una enmienda a la Constitución para que el voto se haga presencial. Iván, si tú tienes una aplicación y tu esposa o quien sea tiene la clave tuya, ya yo no tengo ni que terminar de decir lo que tú sabes lo que va a pasar. Vota por ti. Pero además, no solamente eso, el voto debe ser secreto. Yo no puedo entrar y ver por quién tú votaste. Ya ahí sería muy difícil, porque ya que habla de hacer enmienda, de reforma hay que hacerlo, porque mira lo que está pasando ahora con el correo. Eso sería muy difícil. El voto pero de correo, hay mucho problema. El voto de correo ya, hay que hacerlo. El voto de correo ya es por la situación que se está viviendo del COVID, si no, eso no se estuviera hablando tanto como en elecciones anteriores. Pero ahora tenemos una realidad y ambos bandos políticos van a manipular en lo mediático el voto por correo para sacar parte. Esa es la realidad. Pero el voto por el correo ha sido efectivo. Pero ya hablar de una aplicación y de ese voto electrónico, lo dijo Bill Gates, que lo único que la tecnología no aplica en el voto. Y el genio, es el padre de la tecnología. Entonces aquí se ven otras cosas fuera de lo que es la política y la conveniencia para el pueblo norteamericano y también los neoyorquinos.
Mire, por otra parte, comienzan las pruebas del COVID al azar en las escuelas de Nueva York. Entre el 10 y el 20% de los estudiantes y el personal de cada escuela pública forman parte del programa Vigilancia Médica que los funcionarios de la ciudad acordaron con el sindicato de maestros para abrir edificios escolares. Los padres o tutores de estudiantes menores de 18 años deben dar el consentimiento por escrito antes de que los niños sean evaluados en las escuelas. Todas las familias deben participar, dijo el alcalde de Blasio esta semana. Los padres y tutores recibirán los resultados de la prueba de su hijo y pueden dar su consentimiento en línea. El alcalde ha instado a los padres a firmar y devolver los formularios de consentimiento, incluso permitiéndoles completarlos en línea esta semana. El programa de prueba se ha puesto en marcha en alrededor de 50 escuelas actualmente en toda la ciudad. Y parte de que este programa podía ir en aumento según se vaya desarrollando. Ya empezaron, inclusive la unión de los maestros ha trabajado fuerte con eso, porque hay muchos maestros que no quieren hacerse esa prueba y ya le bajaron la línea diciéndole que si no la hacen van a tener que irse para su casa. Deben de hacérselo, yo entiendo. Ellos por alguna razón no quieren hacer la prueba, no entiendo tampoco, y también en los niños, pero los padres ya son un poquito más flexibles, pero hay muchos maestros que no quieren hacerse las pruebas y ya se les dijo que van a empezar a mandarlo para la casa sin pago. Así que se pongan eso, porque esta semana ya una corte falló en el desembolso de unos pagos de 900 millones a ellos. Entonces, si ellos están exigiendo su pago, también tienen que cumplir con las regulaciones necesarias, porque ¿cómo puedo yo enviar a mis hijos a la escuela y no saber siquiera cuál es el estado de salud en torno a esta pandemia de los maestros, de los diferentes maestros? Entonces, un poco preocupante. Bueno, nos vamos al primer corte, regresamos con más en unos instantes en su interactivo número 1 de Nueva York, de Primer Plano, el que llegó para quedarse. De Primer Plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De Primer Plano, quien llegó para quedarse. El interactivo de New York. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. En De Primer Plano presentamos noticias nacionales. Bueno, regresando con más, interactivo número 1 de Nueva York, de Primer Plano, por aquí, por donde debe ser, por la mía radio 105.7 FM, tan mía como tuyo. Para sus comentarios y opiniones pueden hacerlo marcando el número de cabina 718-5801. También vía WhatsApp pueden ponerse en contacto con nosotros al 718-713-6160. Antes de pasar a nacionales, saludar a nuestra querida Belgadiris Polanco, que está en sintonía ahí. Un fuerte abrazo, gracias por tu apoyo de siempre, mi querida hermana. Bueno, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, pone en duda que Donald Trump esté apto para gobernar, y esta semana reveló que se está tratando de intervenir bajo una enmienda en el Congreso, una enmienda de la Constitución para retirar al presidente Trump de sus labores, insistiendo que no se trata
de Donald Trump, sino de la necesidad de una mayor supervisión del Congreso sobre la Casa Blanca. La 25ª enmienda le permite al gabinete o al Congreso intervenir cuando un presidente no sea capaz de cumplir sus obligaciones. Pelosi ha estado poniendo en duda el estado mental de Trump desde su diagnóstico del COVID-19 y ha exigido más transparencia sobre su salud. El proyecto de ley crearía una comisión que evalúe la capacidad del presidente para dirigir el país y asegurar la continuidad del gobierno. La iniciativa llega un año después de que la Cámara Baja, bajo el mando de Pelosi, intentó infructuosamente someter a Trump a un proceso de juicio político. No se trata del presidente Trump. Él se enfrentará al juicio de los votantes en los comicios de noviembre, dijo Pelosi durante una conferencia de prensa en el Capitolio. La ciudadanía necesita conocer el estado de salud del presidente, dijo Pelosi. No así, Donald Trump no tardó en responder vía Twitter. La loca Nancy es la que debería estar bajo observación. No le llaman loca en vano, así tuiteó el presidente norteamericano vía Twitter esta semana, respondiendo a estas acusaciones y comentarios de la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes. Nancy, da vergüenza que esté hablando de la enmienda número 25. Y para aquellos oyentes que no saben lo que es la enmienda 25, es una enmienda en la Constitución donde cuando hay un presidente que no tiene las facultades para gobernar, sea por salud o sea por razones psicológicas, mentales, se acude a esa enmienda para poder remover al presidente de su oficina, quitarle el cargo, dárselo al vicepresidente. Yo creo que porque el presidente tuvo COVID y ya los médicos dijeron que ya ni siquiera es un peligro de contagio, ella va a hablar de la enmienda 25 para removerlo, sabiendo que estamos en elecciones. Mire, cuando ella tiene 80 años de edad, yo creo que la facultad hay que analizárselas a ella. Cuando el partido demócrata religió como la líder de la mayoría y presidenta de la Cámara de Representantes a Nancy Pelosi, yo estuve en desacuerdo. Pero la verdad que la mujer le ha hecho un buen match-up a Donald Trump. Sin lugar a dudas, la veteranía de Nancy Pelosi se ha impuesto, aunque yo entiendo de que esto no surgiría ningún efecto, pero le pone piedra en el zapato a Donald Trump. Porque yo entiendo que el presidente Donald Trump está facultado mentalmente y físicamente, aunque también hay que decir, no se sabe la realidad del pueblo norteamericano sobre la situación de salud que tiene el presidente Donald Trump. No se sabe hasta qué magnitud. No, pero tú lo ves caminando, un equipo lo ves médico, hablando. sí, pero no es que si usted esté caminando, es que Sí, si no está loco. el COVID-19 no es una enfermedad que usted deja de caminar. No, usted puede estar Pero caminando. tampoco te quita las facultades. No, pero vamos a poner claro. Yo no estoy diciendo, lo dije claramente que está en facultades. Entiendo. Lo estoy ok. diciendo, sí, lo que estoy diciendo. Puede ser el presidente Donald Trump un foco de infección para primero su gabinete, sus colaboradores cercanos y ya yendo a mítines políticos y actividades. Eso es lo único. Pero Nancy Pelosi, astuta al fin, una veterana, sabe que esto no va a prosperar, pero se mantiene en la palestra pública poniéndosela en China y poniéndole trabas al presidente Donald Trump. Ella debe de concentrarse mejor en aprobar los recursos que tenemos para los ciudadanos para el COVID, en vez de estar hablando de la enmienda número 25, porque todos sabemos que esa enmienda no va. Entonces no pierdas el tiempo y el tiempo de los que pagan taxes. No está perdiendo tiempo. Es Ella una sabe, pérdida de tiempo, Iván, porque ya ella- sabemos que sí, no, pero, que sí tiene la facultad. Ella sabe lo que está y Donald Trump rápidamente reaccionó por eso. Para aclarar algo para el compañero aquí Odell, el bill de los héroes, eso ya pasó por su cámara, eso está entancado en Claro. el Senado, o sea que ya ellos probaron un paquete para ayudar a los Estados Unidos. ¿Cuánto Ahora tiempo le ya- tomó eso? Como un año. Y Donald Trump diciendo, vamos a hacer esto. No, vamos a hace hacer esto. mucho. Pero ella Eso quiere pasó- politizar todo. Eso pasó hace Hasta rato la por ayuda. la Cámara de Diputados. No Está, hace ese rato. proyecto Tenemos que- está entancado Es que en el esto es Senado. fácil. Víctor, tú eres comunista, Víctor. Yo creo que ya, eso ya está claro aquí. Es que tenemos que saber en el contexto que estamos. Estamos a 3 semanas de las elecciones. Todo se va a politizar de ambos lados. Eso no es más de ahí. Si tal vez tuviéramos a 1 año, 2 años de las elecciones, eso no estuviera sucediendo. Mire, segundo debate entre los candidatos presidenciales, Trump y Biden, fue cancelado oficialmente. La Comisión sobre Debates Presidenciales confirmó este fin de semana que el encuentro pautado para el próximo 15 de octubre ya no se va a realizar.
La decisión se tomó un día después de que ese organismo anunció que el debate se llevaría a cabo virtualmente porque el presidente Donald Trump se había contagiado del coronavirus. Trump no quiso participar en el debate en ese formato y Biden programó una presentación abierta a preguntas del público con la cadena ABC para esa noche, una vez que el mandatario dijo que no participaría. Posteriormente, el equipo de Donald Trump soltó a efectuar los debates como se habían previsto originalmente, luego de que el médico del presidente dijo que lo autorizaría a realizar eventos en público a partir de este sábado. Pero la comisión señaló que no daría marcha atrás a su decisión de no tener a los candidatos juntos en un escenario, argumentando que lo hacía por extremar precauciones ante la posibilidad de que haya contagios, especialmente para un debate en el que algunos electores podían plantear preguntas en persona. El tercer debate estará programado para el próximo 22 de octubre en Nashville, Tennessee, el cual aún sigue en pie. Me va a hacer falta porque ya casi no hay ese tipo de circo y entretenimiento en la televisión. Yo esperaba ver ese debate. Ese debate es mejor que una pelea de boxeo. Yo creo que la gente en el mundo entero se pone a verlo para ver las facultades de Biden y las facultades de Trump. No puede forzar a que ese debate sea presencial. No debería de forzar que sea presencial. Bueno, ya no es riesgo. Ya los médicos lo dijeron. Pero caramba, ¿cómo una gente se le va a sanar un coronavirus en 2 días? No 2 días, pero si los médicos dijeron. O fue un show, una farsa. O fue un milagro, nunca antes visto, porque como una persona en 2 días se va a curar de un coronavirus. Pero que no fueron 2 días. ¿Cuánto fue que duró en el hospital? ¿No duró ni 2 días? No, porque en el hospital, cuando tú piensas en el hospital y el coronavirus, tú piensas en una persona que no puede respirar y está en un respirador. Hombre, por favor, lo importante es hacer la cuando una persona que hay que hacer y usarla. ¿Por qué le estaba despachando virtualmente desde, por eso no estaba tan mal, Iván. Desde el hospital? Él no estaba tan mal. Desde el hospital Ritz. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un debate de forma virtual? Eso yo no le veo ni. Pero lo cancelaron, o sea, ya ni virtual ni presencial. Pero que es mejor así, porque es que no tiene que vamos a hacerlo virtual, no entonces. hay que exponerse. A mí me dicen con alguien que ha tenido el coronavirus y que yo veo que no ha sido, aunque sea un milagro, yo no voy a estar al lado de él. Ok, pues vamos a hacerlo virtual. Pero él no quiso. Hay que cancelarlo. Pero que él no quiso. Él dijo que no quería y así lo puso en Twitter. Es que le intimida a Biden. Bueno, en Michigan, la gobernadora dice era blanco de terroristas. La gobernadora Gretchen Whitmer dijo este fin de semana que los gobernadores de los 2 principales partidos políticos la han contactado para compartir historias de extremismo en sus estados, desde que las autoridades revelaron que un grupo de hombres que estuvo conspirando durante meses para secuestrarla. Sé que esto no es exclusivo de Michigan, pero esto es exclusivamente estadounidense en este momento y depende de todos nosotros, la gente de buena voluntad de ambos partidos, enfrentarlo, dijo la demócrata Whitmer a la Asociación de Prensas. Las autoridades anunciaron este jueves que habían frustrado una confabulación increíble para secuestrar a la gobernadora Whitmer en un plan que incluso incluyó ensayos para capturarla en su casa vacacional antes de las elecciones del 3 de noviembre. Su primer periodo como gobernadora termina en el 2022. 6 hombres fueron acusados en una corte federal de confabularse para raptar a la gobernadora en represalia por lo que consideraban su poder incontrolado y luego llevarla a Wisconsin para hacerle un juicio según una denuncia penal. Esto es algo preocupante. Esto es algo preocupante, la segregación, cómo se en pleno siglo XXI la sociedad norteamericana está viviendo este racismo a un alto nivel, esta intolerancia, ya a ese nivel. Entonces, por eso es que nosotros decimos, es una responsabilidad de los modelos a nosotros seguir como ciudadanos, de las autoridades, de nuestros gobernantes. Fomentar lo que es la igualdad. Romper con el racismo. Porque muchas veces por conveniencias políticas nos radicalizamos para una de las 2 alas. Y esto es una situación de que hay que estar en el balance, porque ya ver
acusados y ya un plan desmantelado para raptar a una gobernadora, ya es mucho. Y todo eso es por el odio racial. Entonces esto no es cualquier cosa. Aquí se están viendo casos que son de mucha preocupación en el pueblo estadounidense. No se respetan las autoridades, no se respetan a los ciudadanos y un sinnúmero de cosas. En fin, lo que podríamos decir es que nosotros mismos no estamos haciendo daño. Nosotros mismos estamos acabando con nuestra sociedad. Entonces, tal como han dicho, y qué bueno que en el estado de Michigan se han puesto de acuerdo los dos partidos, tanto el demócrata como el republicano, porque esto es una agenda bipartidista. Esto es de dar paso en la misma dirección en conjunto, de fomentar la igualdad, el respeto y el cariño propio, pero sobre todo respetar los derechos de cada quien, porque donde comienza el suyo, termina el mío. Regresamos con más en el contenido estatal en su interactivo número 1 de Nueva York de Primer Plano. De Primer Plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De Primer Plano, quien llegó para quedarse. El interactivo de New York. No lo van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. No lo van a impedir los corremundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en muro, y aun negándolo al fin donde se crea, no lo van a impedir ni ande. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. Y ahora presentamos la entrevista central. Bueno, regresando a su espacio de Primer Plano, en esta ocasión tenemos el privilegio, el honor de conversar con Eddie Alcántara, dirigente político, un comunicador de mucha trascendencia en la República Dominicana y también abogado. Saludos, Eddie Alcántara, gracias por acceder a compartir con De Primer Plano toda la diáspora de la República Dominicana y en diferentes partes del mundo y los Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Saludos. 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 Aló. Sí le escucho, hermano. Sí. ¿Cómo te sientes? Gracias nuevamente. Parece que tuve un problemita técnico por acceder a nuestra invitación y compartir con toda la audiencia de Primer Plano. ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, hermano. Desde la República Dominicana, con mucho calor. A tus órdenes, para tus radioescuchas, desde aquí, desde Santo Domingo. Un placer para mí estar con ustedes. Gracias. Siempre te hemos visto en los medios, también como profesional, como político, asumiendo posiciones relevantes, de mucho peso. La situación ahora mismo que vive la República Dominicana, tú has llevado
la voz cantante desde hace mucho tiempo sobre la justicia, casos que se están presentando, y ya vimos al presidente Luis Abinader, donde claramente dio un mensaje de que no quedarán impunes esos casos. La realidad de estos casos ahora mismo, ¿qué debe de hacer el gobierno o en materia de juventud la Procuraduría para llevar a cabo, qué ha faltado para llevar a cabo y procesar esos expedientes que han estado ahí por mucho tiempo, desde tu punto de vista tú como jurista y abogado? Pero tú sabes que desde que el presidente de la República anunció que la Procuraduría iba a estar dirigida por personas independientes, lógicamente lo que le corresponde es designar a él, incluyendo el jefe del Ministerio Público, lo que le corresponde por decreto, pues nosotros sabíamos que en la República Dominicana iba a haber esperanza de que gente que hace mucho tiempo debió de estar procesada y que gozaba de los privilegios de la impunidad que le facilitaba el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y el día de hoy yo creo que en el preparativo que se está en confeccionar expedientes sustentados de magnitud sin precedentes, con el objetivo de que puedan en un tribunal encauzar y conseguir condena en contra de personas que hace mucho tiempo, reitero, debieron ser procesadas y que todo el mundo sabe que manejaron los fondos públicos de una manera irresponsable. Se han dado los primeros pasos. El presidente de la República anunció el jueves pasado, se le da ligera porque lógicamente lo que se procura es que el expediente esté bastante robustecido desde el punto de vista de la tipiciología, sí, para que pudieran entonces los jueces ponderar cada una de las acusaciones que hará el Ministerio Público. Pero evidencia y prueba hay demás, hermano. La mayoría de los directores generales, de los ministros, lo que han encontrado en la administración pública ha sido un desastre. Y el presidente lo anunció, no lo ha dicho todo, pero permanentemente a nosotros nos llegan las informaciones, sí, nos llegan los datos que compartimos con el país, y yo creo que a principios del año que viene vamos a tener los primeros procesados, aquellas personas que se creían intocables dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pero vimos desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, se sometió a un expediente, se llevaron gente a la justicia, se encarcelaron. ¿Qué sucedió ahí? ¿Fue un show mediático o qué debilidad tuvieron esos expedientes para que por lo menos la audiencia tenga un conocimiento ya de un experto como tú en materia de justicia? ¿Qué sucedió ahí con esos expedientes? Tú sabes que lo que ocurrió fue que trataron, después de la delación premiada y el acuerdo irresponsable que se hizo con Odebrecht, que posteriormente un juez suplente de tránsito fue el que tuvo que validar ese acuerdo entre el Estado, representado por el Ministerio Público y la compañía, pues nosotros sabíamos que se iban a evadir algunas responsabilidades y se iban a ocultar algunas pruebas que obligatoriamente tendrían que arrastrar a los dirigentes fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana, y se optó de manera irresponsable por parte del Ministerio Público de excluir esas pruebas para que no arrastraran a dirigentes fundamentales del PLD. Y por eso el expediente, que como tú bien lo dices, que es un show mediático, encartó a personas que verdaderamente deberían estar en ese expediente y otros que no, para tratar de justificar la complicidad del Estado que el Partido de la Liberación Dominicana tenía con la compañía. Por eso involucraron a gente de la oposición que manejaron el 3% entre todos los contratos que se hicieron con Odebrecht desde el punto de vista pecuniario, económico. Sin embargo, gente que manejó el 93%, 92, 91 no están en el expediente, y todo el mundo sabe que no son tan tantos. Por eso hoy el expediente es tan débil que los propios abogados de la defensa, exactamente, aquellos abogados que representan gente que sí deben estar en el expediente, que no pueden justificar lo que tienen y que sí fueron señalados directamente por Odebrecht, están garantizando que van a triturar esta acusación porque las evidencias fundamentales fueron excluidas, no se hicieron las acciones pertinentes para tratar de seguir en Perú, como hizo Perú, para tratar de conseguir en Brasil sí, delaciones y pruebas suficientes que pudiera entonces
fortalecer, robustecer el expediente y conseguir condena en un tribunal en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo se llevarían? Sí, adelante, sí. Pero, mira, yo le he dicho al país permanentemente que lo que yo he visto del expediente y he podido leer, papeles no condenan a nadie, y lo que hay es papeles y delaciones. Te hemos escuchado con esa posición, sí, te hemos escuchado. Tú puedes tener la seguridad de que no va a haber un solo condenado por soborno. Pudiera ser condenado por asociación de malhechores y por cualquier otra, hasta por evasión de impuestos. Pero adelante. Por soborno no. Pero por soborno no habrá condena. Lo que llama la atención, Odebrecht tuvo un centro de despacho, si bien podemos decir, en la República Dominicana. Se ha visto ya cómo esto ha tenido ramificación en toda América Latina, en diferentes países, y aún se siguen procesando casos. Pero ha sido la República Dominicana tan bendita, con tantas licitaciones que se hicieron a favor de Odebrecht, de que no haya un imputado sobre este caso. Entonces, donde quiero llegar es, ¿cómo se va a instrumentar esto? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuáles serán las herramientas? Porque el presidente Luis Abinader dijo en su comparecencia de que se iban a contratar abogados para llevar a cabo. ¿Lo harían desde ya el Ministerio Público? ¿Esos abogados harían investigaciones independientes sobre estos expedientes? ¿Tiene algún conocimiento al respecto? Si nos pueden instruir en cómo se va a instrumentar. Mira, lo primero es que el expediente que existe ya, el que conoce todo el país y todos los dominicanos que están en el extranjero de Estados Unidos, en ese expediente no pueden ser incluidos bajo ninguna circunstancia ya cualquier tipo de elemento nuevo que surja que pueda imputar a alguien diferente a las personas que fueron encartadas y que se les tome medida de coerción, incluyendo los que fueron excluidos, con un archivo provisional que después de manera fraudulenta lo convirtieron en definitivo. Pero sí, si existen elementos suficientes para poder encauzar a gente que no fueron incluidos en el expediente con un proceso diferente, pero la misma persecución por los hechos que pueden ser imputables de la misma magnitud, entonces se aperturaría un nuevo expediente. Debo decirte que la República Dominicana, lo que está en el tapete desde el punto de vista de Odebrecht, ya no es la acusación per se, ni de los posibles encartados nuevos, sino el hecho de que se ha abierto una investigación en la que estoy convencido de que van a enjuiciar al ex Procurador General de la República por no haber, desde el Ministerio Público, cumplido con su responsabilidad de utilizar los mecanismos probatorios suficientes para poder hacer que los responsables de soborno pudieran recibir alguna sanción. Además de que, tú sabes bien que él anunció frente al país en el año 2018 un archivo provisional a favor de 6 imputados, incluyendo dirigentes del PRD, entonces, que ahora son del PRM y del PLD, pero resulta que de manera fraudulenta, haciendo uso del artículo 281, numeral 6 y 7, y aprovechando de manera irresponsable las vacaciones de la directora de persecución de la corrupción administrativa, pues ellos elaboraron un archivo definitivo a favor del que hoy es presidente provisional del PLD y los otros 5 encartados. Nadie conocía de ese archivo definitivo, que no está siquiera numerado, o sea, no tiene número de control, no está registrado, no está notificado. Se hizo y se le entregó a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy, de lo que se habla, el amigo Camacho, que es el director de persecución de la corrupción administrativa, es de encauzar, de encartar al presidente de la Corte de Apelación y al ex Procurador General de la República por esos actos irregulares e irresponsables, y también por haber prevaricado y haber cometido el delito de cohecho. Eso es lo que está ahora mismo en el tapete con relación a ese caso en la República Dominicana. Pero llamó mucho la atención cuando el procurador presentó ante la opinión pública en rueda de prensa de que la mayoría de contratos de Odebrecht se hicieron en los últimos 8 años, su gran mayoría, y se excluyeron en la primera vez
todos esos contratos. Inclusive también, no sé si bien tú recuerdas de que se cambiaron ciertas cifras en ese borrón, si se puede decir. Entonces, claramente hubo una intención de ciertos sectores para este caso de Odebrecht manipularlo políticamente. Sí, mira algo, tú sabes que a mí me correspondió, no sé si te le dieron seguimiento, yo fui el primero en obtener el expediente Sí. que se iba a presentar ante el juez de atención permanente especial para el juez Ortega, para conocer la solicitud de medidas coercitivas. Yo recuerdo haber recibido el expediente y en la página 14, a ver el Procurador General de la República enumerar, señalar, que en el caso de la construcción de Punta Catalina también hubo soborno. Posteriormente se intentó excluir esa mención, esa delación del expediente, pero como nosotros lo delatamos el mismo día que se llegó a Palacio para excluir, Sí. Inmediatamente fuimos prácticamente acosados por los sectores de inteligencia del país, y a partir de ahí nosotros con responsabilidad compartimos con la República Dominicana, con todos los dominicanos que son los más sacrificados de estos actos de corrupción cometidos por el PLD, todo cuanto ocurrió y se pretendía hacer con nosotros porque habíamos delatado eso. Entonces, eso se mantuvo oculto. El presidente, cuando hicimos eso, y compartimos con los medios de comunicación esa información, designó una comisión compuesta por un grupo de empresarios, personalidades de la sociedad civil, que después fueron tan irresponsables de decir que no hubo ningún acto de soborno. Sin embargo, uno de esos miembros de la comisión había dicho que le iba a decir todo y después cayó. Y otro resultó siendo posteriormente el administrador general de las dos plantas. Entonces, que sigue hablando por ahí, sigue hablando por ahí, opinando en torno a ese tema, increíble, pero cierto. Entonces yo creo que después que ellos trataron de ocultar eso, que todo el mundo sabía que evidentemente no iba a ser la única obra en la que no se sobornó, donde había propuestas mucho menos costosas, con mayor seguridad, de menos contaminación al medio ambiente, porque la plantearon hasta de gas natural. Sin embargo, le aceptaron el carbón porque había que complacer o favorecer a Odebrecht y su consorciado. Ahora resulta que el propio presidente de la República, consono con lo que hemos dicho permanentemente, ha dicho, mire, pago para todo lo correspondiente a soborno. Sí. Tenemos las evidencias y vamos a actuar en consecuencia. Y aquí en la República Dominicana todo el mundo sabe que en estos últimos 8 años hubo más corrupción que en los últimos 40 años de democracia que hemos tenido en la República Dominicana. Pero, esa es la gran realidad. Pero se ve una posición férrea y decidida del Partido de la Liberación Dominicana, desafiando aún la posición del presidente Luis Abinader de que ellos esta semana le van a contestar con datos económicos y la respuesta y la andanada que entienden ellos le está haciendo el presidente Luis Abinader. O sea, ellos se sienten ahora mismo como que están siendo atacados. ¿Por qué tanta seguridad ante tanto expediente, tanta prueba de esos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana, Eddie? No, yo estoy jugando a que mediáticamente pueden generar opiniones con sus mecanismos que tienen a través de dirigentes del PLD camuflajeados de independiente, de que pueden responder desde ese punto de vista al presidente de la República, pero no hay argumento para hacerlo. Yo decía el viernes, y lo había manifestado en un Twitter la semana antepasada, que después el presidente corroboró con nosotros que a lo mejor que podían hacer era hacer silencio. Y te aseguro que en caso de que mañana vengan con respuestas mediáticas, con cifras maquilladas, sería peor, porque el presidente y los que tenemos información, que estamos en los medios de comunicación, sí, que somos parte del gobierno, tú puedes tener la seguridad de que de acuerdo a las respuestas que quieran emitir, mediática, chantajeante y presionante, nosotros le vamos a responder y vamos a tener con qué sustentar cada cosa que nosotros vamos a decir. Es que el país necesita una respuesta. Al país se le tiene que devolver cada peso que se le sustrajo de las arcas. Y en ese que está Luis Abinader,
y en eso que estamos todos los dominicanos. Designar a la magistrada Miriam Germán, también a la ex procuradora Jenny Berenice. ¿Tú crees que ha sido algo positivo ya para definitivamente, por la posición que ha asumido el gobierno central, a que se esclarezcan estos casos? ¿Crees que está el momento dado de Alcántara para ya darle curso a esos expedientes definitivamente y no quedarse en el aire, como decimos un buen dominicano, el pueblo siempre esperando y siempre se juega al tiempo y se termina haciendo nada? ¿Se darán pasos ya reales en esa dirección? Quiero que te diga algo. El gobierno llegó a través de un mecanismo que generó una ola en la que procuró votar por quien constituía y garantizaba el cambio de un gobierno transparente. El presidente de la República sabe que no puede fallarle y tampoco incumplir la promesa por el cual los mexicanos se motivaron a levantarse en medio de una pandemia a votar para que fuera presidente de la República, porque le iría peor a él que los reclamos que se está haciendo para que se sancionen a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso Luis, actuando con transparencia, hizo que todo el mundo declarara lo que tenía, no importando la magnitud del punto de vista económico que implicaba hacerlo público, incluyendo su patrimonio. Sí. Que después lo dejó para lo puso en manos de un fideicomiso para que manejara sus fondos. Y yo creo que eso indica que Luis Abinader no tiene la necesidad, primero, de sustraer un solo centavo de las arcas públicas, y segundo, hacer que nadie que sea subalterno de él como presidente de la República lo haga tampoco. Entonces está obligado a manejar con transparencia el Estado y hacer que aquel que no lo manejó con transparencia, que fue su compromiso, responda a los tribunales de la República y podamos nosotros recuperar parte de los introducidos del erario, que lo tienen muchos periodistas que llegaron desnudos al gobierno y que hoy exhiben fortuna en la República Dominicana y fuera del país, que no pueden justificar. Tan pronto han salido varios run, como decimos nosotros, de privatizaciones, ya de los impuestos que se querían aprobar o que se iban a enviar al Congreso. Se ha visto ciertos sectores ya asumiendo de manera, podemos decir, hasta desesperada, hasta cierto punto, de protestas y cosas. La decisión que toma Luis Abinader, la posición que asume en esa comparecencia, se puede decir que dada esa situación y esas presiones, se rompió lo que es la tregua, forzaron a Luis Abinader a tener en esa comparecencia que asumir esas posiciones. Tal vez ya fuera dentro de los 100 días de plazo que siempre se le da de tregua a un nuevo gobierno. Se vio forzado Luis Abinader y el PRM y el gobierno en tener que tomar esas acciones, porque ya se hicieron manifestaciones en la Plaza de la Bandera, donde nada era un oficial. Y uno sabiendo cómo se manejan las cosas, esa desesperación tan avanzada en hacer protestas. Ya ha habido sectores de buscar desestabilizar el nuevo gobierno de Luis Abinader. Y Luis Abinader en esa situación verse forzado, tal vez apresuradamente o coyunturalmente, a asumir las posiciones que asumió en esa comparecencia ante el pueblo. Mira, frente a la situación sui generis que tenemos en la República Dominicana, en la que 2 procesos electorales fueron pospuestos y que por ende el tiempo para la transición de manos fue corto, que no le permitió al presidente electo empaparse de cada situación que existía en el Estado. Pues yo entiendo que hablar de 100 días, él había pedido 200 de tregua frente a lo que se encontró. Claro. Yo entiendo que era imposible cumplir, porque en 200 días tal vez pudieran haber algunos amigos del PLD que pudieran acumular algunas situaciones, porque era algo. Y yo sabía, debo decirte que así se lo manifesté al presidente de la República, que era imposible, que había que decir al país desde un primer momento lo que había pasado. Aquí hay instituciones creadas que no existen en decretos ni en legislaciones, que tenían asignado presupuestos grandísimos de gente que tú no sabes quiénes son. Aquí había compra y deuda garantizada a suplidores hasta el año 2023 para que el Estado se mantuviera quebrado hasta esa fecha. Wow. O sea, eso no soportaba 100 días de tregua
Sin que frente a la situación el presidente de la República delatara lo que había. ¿Qué intentó hacer el presidente? Trató de buscar crear algunos mecanismos impositivos que no fueran tan lesivos, que le permitieran recaudar fondos sin tener que sacrificar a la sociedad dominicana a través de una reforma fiscal que pudiera agradar la mayoría de los productos de primera necesidad. Sin embargo, sectores de la sociedad se levantaron y no estuvieron de acuerdo. Yo mismo dije que no estaba de acuerdo, pero entendía. ¿Y qué hace el presidente de la República? Digo, bueno, si la sociedad no quiere, no se le imponen. Buscamos un mecanismo de ingreso en el que la sociedad se sienta complacido. Eso es un presidente democrático. Bueno, nosotros... Los presidentes tienen que escuchar a su pueblo. Nosotros en el comentario hablamos de eso, de que el pueblo fue por muchos años, en los últimos 8 años, ignorado, la voz del pueblo, y que por fin ya Luis Abinader escuchó el clamor del pueblo, consensuó con el pueblo, y eso es lo importante, independientemente de cualquier color o bandería política que uno tiene. Es el liderazgo que uno debe de apostar. Es el liderazgo, de que se escuche. Lo que pasa es que Luis sabe sobre la base que llegó. Independientemente de que el presidente de la República pertenece a una familia desde el punto de vista económico acomodada, Luis es una persona sencilla, como tú y como yo. Yo le dije al presidente de la República una ocasión, mira, el interés que tiene desde el gobierno, usted como presidente tiene que cumplirse a cabalidad. Yo soy el primero en criticar cualquier acto indecoroso que comete un funcionario público. Si a mí me llega, se lo comunicaré y lo comunicaré al país. Porque hay una responsabilidad con la sociedad dominicana. Y yo creo que llegó el momento de que haya un gobierno responsable, compuesto por hombres y mujeres que sepan, que le teman a cometer actos dolosos del Estado. Pasando ahora, sí. Impregnado ese temor en los funcionarios públicos para que estén conscientes de que él no va a permitir ningún acto de corrupción en su gobierno. El que lo haga tendrá que asumir las consecuencias. Pasando ya al plano político llano, la escogencia de los nuevos magistrados, tanto del Tribunal Constitucional, pero específicamente de la Junta Central Electoral. Vuelvo y digo, fuiste reácido en las acciones de la pasada Junta Central Electoral. Tu posición en torno a eso, en la escogencia de estos nuevos magistrados, dado ya la experiencia que tuvimos con Castaño Guzmán y los demás magistrados que estuvieron acompañándolo. Pero yo no creo en lo que se ha anunciado, lo que tiene que ver con independencia política partidaria. En la República Dominicana no hay eso. Lo que hay es gente que no está matriculada en partidos políticos. Claro. Que no hace activismo permanente en las organizaciones políticas. Pero de que haya alguien que no tenga simpatía dirigida está más fuerte que la que yo tengo por un partido político, yo creo que eso en la República Dominicana es difícil de encontrar. Lo que hay quienes simulan en ser político y a eso le han sacado muchos beneficios tratando de buscar cuotas para una supuesta sociedad civil que le ha ido más bien que el político, que es lo que eso a políticos sacan una buena parte del pastel siempre. Salen peores que los políticos. Siempre. Son más políticos que tú, que yo y que la mayoría. Lo que pasa es que son camuflajeados de una supuesta sociedad civil, entre comillas, y entonces pretenden el que se le coloque o asentar posiciones de importancia como la Junta Electoral. Y yo creo que en su momento el presidente Luis Abinader, creo que en su momento Hipólito Mejía, liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, van a entender que la independencia no significa el no estar matriculado en un partido político, sino tener criterio independiente en cuanto al comportamiento por una institución pública. Criterio independiente de lo que, sabiendo de que la sociedad necesita que se actúe con transparencia de la función pública. Y ético, exacto. Por eso yo estoy convencido de que el amigo y hermano de Olivares tiene toda la capacidad para ser presidente de la Junta Central Electoral. El partido va a ponderar en su momento la decisión de rectificar. Sí. No creo que haya alguien más honesto que él, de lo que se disfrazan. Hay un miembro de la sociedad civil, y tú sabes que yo actúo con responsabilidad y hablo claro, franco. sí.
que se ha postulado y hay quienes lo han presentado como posible propuesta. Y, sin embargo, el que conoce su historial de su negocio con el gobierno pasado se da cuenta que no están independientes. Lo que pasa es que no quieren decirlo. ¿No entiendes? Y ha hecho más negocio que todos los que han sido funcionarios de la dirigente del PLD. Así. Y otro, Sí. y otro que es miembro de una alta corte que ojalá y no quiera tú saber lo que pasó en una ocasión con la sentencia 03 del Partido Reformista. Que todo el mundo sabe que yo lo dije públicamente, pero no quise profundizar más. Entonces, hay que tener cuidadito con eso. Ahí voy, el Partido Reformista. Nosotros hemos tenido aquí a Ito Bisonó en varias ocasiones. También, ¿cuál es la realidad ahora mismo? Ustedes, una parte apoyaron a Luis Abinader, otro ya oficializó una alianza con la Fuerza del Pueblo, pero saliéndonos de las alianzas y coyunturalmente, el Partido Reformista, ¿cómo lo ubicas tú en estos momentos? ¿Cuál es la realidad? ¿Hacia dónde debe dirigirse? ¿Y ustedes qué planes a seguir? ¿Se mantienen el Partido Reformista o ya oficialmente, como hizo Víctor Bisonó, salieron del Partido Reformista, Eddie? Mira, te voy a decirte lo siguiente. No, yo supuestamente fui excluido. Yo fui electo en una asamblea con mayor aprobación que la del presidente, que supuestamente me pidió, además. Ustedes tienen la noticia de la República Dominicana. Claro. Saber un partido que sacó. Sí, en esos días tuvimos en esos días tuvimos a Ito Bisonó por aquí entrevistándole, hablamos sobre eso, recordamos. Un partido que obtuvo 5.62% en el nivel presidencial en el año 2016 y que ahora quedó en 1.7, manejando 802 millones de pesos. Y nosotros que fuimos capaces de haberlo disminuido sin ninguna presión, entonces el liderazgo de esta forma todo el mundo sabe dónde está. Eso no hay que discutirlo. Lo que sí saludo y debo compartir por primera vez ante la opinión pública nacional. Primicia de primer plano. Sí. El presidente del Partido Reformista, la información que tenemos es que le ha comunicado a la mayoría de los dirigentes importantes con los que se ha reunido, es que él entiende que él falló, que se equivocó, que todo cuanto ocurrió fue porque él no se manejó correctamente desde el punto de vista político y reconoció que todos cuantos errores se cometieron fue su responsabilidad y que va a impulsar una renovación para que la nueva generación del Partido Reformista asuma el liderazgo del partido. Esta es la información que tenemos de la semana pasada. Saludamos eso que está manifestando, esperemos que lo haga públicamente. Y nosotros entonces, en caso de que se mantenga la intención, pues vamos a estar pendientes de cada cosa que el Partido Reformista vaya a hacer y lo que necesite la organización política para poder relanzarse y recuperar su credibilidad, que es lo que ha perdido. Entonces, ese apoyo que le dieron Luis Abinader, reformista con Luis Abinader, del cual tú encabezaste, fuiste parte importante, ¿se están tomando en consideraciones a esos dirigentes reformistas que dieron un paso importante, muy complicado, porque si no salía la jugada como salió, muy valiente, mejor dicho? Sí. Mira, tú sabes que esa es la pregunta que nos han hecho muchas veces, porque todavía no estamos en el gobierno, o sea, ocupando una posición pública. Y yo debo decir que nosotros no tenemos contacto permanente con el presidente de la República. Y que algunos ya de los dirigentes fundamentales han sido designados, otros van a ser designados en los próximos días. Y en el caso personal nuestro, qué bueno, es porque nosotros porque el presidente nos pidió porque donde lo quería colocar, parece que había cierto compromiso, sí, y donde pretende colocarnos a partir de ahora, conlleva un procedimiento administrativo que se dilata. Oh, perfecto. Un par de semanas. Ya. Pero ya el presidente hace tiempo que señaló las posiciones que íbamos a ocupar nosotros y otros dirigentes importantes del partido, porque nosotros, además debo decirte, que habían propuestas que prácticamente no era compatible con nosotros y preferimos que el presidente asignara las posiciones que íbamos a ocupar, pero siempre el presidente de la República ha tenido pendiente a reformistas. Hello. ¿Me
escucha ahí? Ahora sí te escucho. El presidente, te quedaste ahí, que el presidente siempre a los reformistas con Luis, ahí te quedaste. No, el presidente siempre ha estado en contacto con el movimiento reformista con Luis primera vuelta. Y siempre hemos estado pendientes de cada paso que le estamos dando, tanto él como nosotros. Y su compromiso con nosotros, estamos convencidos que lo va a honrar porque hace tiempo el presidente señaló la función que nosotros vamos a ocupar. Qué bueno, porque en verdad te empantalonaste, creíste en ese proyecto y estuviste ahí, apostaste a eso y te deseamos el mejor de los éxitos y que sea así, que Luis reconozca eso y vemos la cercanía que tiene con el presidente Luis Abinader y personas como tú es bueno de que asuman posiciones en el tren gubernamental para que la República Dominicana logre esas transformaciones que nosotros necesitamos, hermano. Sí. Pero tú sabes que hay dirigentes que se han preguntado que qué ha pasado, que van 2 meses. Mira, yo creo que lo más importante de todo es llegar a ser parte de la historia, transformando el interés nacional con propuestas novedosas, diferentes, con alguien que constituye el cambio, y que cuando tú estás en política hay un compromiso contigo, acceder al tren gubernamental en varios mecanismos, con un decreto que inmediatamente tú asumes y con un procedimiento que hay en otras posiciones que mediante legislación necesitan un mecanismo diferente a la simple designación, y nosotros optamos por eso que fue la propuesta. No, y además el asentamiento, un estado totalmente diferente, muy amplio, que como tú dijiste, un periodo de transición muy corto, dada la situación que se presentó política y esta pandemia. Entonces, todavía falta tiempo para poder, ¿verdad?, climatizarse. No, y además que tú tienes que ocupar una posición desde la que tú sabes que vas a servir. Exactamente. No ocupar una posición pública por ocuparla. Por ocuparla, perfecto, eso es verdad. Eddie, ya por último, y te damos gracias por sacar parte de tu valioso tiempo hoy domingo, por compartir con nosotros, lo que se está dando ahora en torno al Consejo Nacional de la Magistratura. Vemos al Partido de la Liberación Dominicana, donde ya en el Senado dice que son una segunda mayoría, inclusive hemos visto el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la realidad en torno a eso? ¿Es el PLD la segunda mayoría en el Senado? No, porque es que han querido hacer de la Constitución los PLDistas siempre una interpretación acomodada a sus intereses. Es que cuando la ley, el artículo 178 de la Constitución de la República habla de la segunda mayoría del bloque de partidos, agrupación de partidos políticos, se refiere lógicamente a donde se conforman bloques. Cuando tú eres electo, tú eres un senador electo por una demarcación determinada, pero la ley habla de conformación de bloques. Bloque se constituye en el hemiciclo, y en el hemiciclo hay un bloque de 8, que no tendría yo que decirlo, porque entonces aquí he tenido mi diferencia con el Fernández. Yo lo sé que sí. La mayor, después del PRM, que constituye la primera mayoría, aunque tuvo la facultad de ceder la presidencia del Senado, la segunda mayoría de representación en bloque la tiene la Fuerza del Pueblo, con 8 senadores, y la próxima semana serán 9. Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? La próxima semana serán 9. Ay, mi madre. Bueno, me dijeron algo de que más de 20 diputados más en estos días se van y que puede ser que se quede el PLD con el vocero y otro más adelante. No sé si será la otra semana. No, se van a quedar con más. No, digo yo en el Senado, que se quedarán con dos senadores. No, en el Senado, en los próximos días se va a juramentar el senador de San Pedro de Macorís, que lo doy Franklin Peña, como primicia para Nueva York. Primicia bueno, este hombre ha dado 2 primicias aquí de primer plano, un hombre de primicia. Y tú sabes que yo siempre he dicho que no me pueden mentir cuando me dan la fuente, porque yo digo quién es la fuente. Eso es verdad, así es. Entonces, el próximo senador que va a pasar a formar parte de la Fuerza del Pueblo es el senador de San Pedro. Franklin Peña.
Ay, mi madre. Bueno, este hombre comenzó con la pista caliente y la dejó caliente. Gracias, hermano. Esperamos más adelante, cuando usted esté por aquí, que comparta con nosotros en cabina. Y tú sabes, siempre estamos a la disposición y los micrófonos abiertos para ti. Éxito y muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo y saludo a la comunidad dominicana de Nueva York. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hasta la próxima. Llévatelo, Vitico. De primer plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De primer plano que llegó para quedarse. El interactivo de New York. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana empezaré a morir la mitad de mi muerte. A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. En De Primer Plano presentamos noticias internacionales. Bueno, regresando con más en su interactivo número 1 de Nueva York, De Primer Plano, por aquí, por donde debe ser, por el palo, la mía radio, 105.7 FM, tan mía como tuya. La pista caliente hoy en De Primer Plano, esa entrevista con Eddie Alcántara, explosiva. Odel, hermano, ¿a quiénes tenemos ahí en línea? Sí, claro, un saludito muy caluroso para Emmanuel Martínez desde el estado Deporte de Boston, Massachusetts. Oh, gracias, muchas gracias. También tenemos a Ana Reina y a Damari Castillo Bueno, que siempre sintonizan. También a nuestro querido hermano desde Washington, D.C., Ramón Reví, que está en sintonía ahí, De Primer Plano. Muchas bendiciones, hermano. También Joel Guzmán. También nuestro amigo y hermano queridísimo Jorge Brioso desde el condado de Brooklyn, y a todos los demás que están en sintonía, como siempre, con su interactivo número 1 de Nueva York, su tribuna democrática De Primer Plano. Bueno, pasando al plano internacional, el Banco Mundial prevé una caída de 7,9% del PIB en América Latina y el Caribe. Así lo informó este fin de semana en un estudio el Banco Mundial, dado a que debido a la pandemia del COVID-19 se espera un retroceso de 7,9% del Producto Interno Bruto en América Latina y en el Caribe en este año. Además, alentó a los gobiernos de la región a la necesidad de proteger la población mientras se recupera el rumbo de crecimiento, según este comunicado que fue emitido a la prensa. La declaración de la institución financiera alerta que los sistemas de salud deberían contemplar reformas tendientes a mejorar la efectividad y reducir los costos que deben asumir los gobiernos e individuos. En agosto pasado, la entidad avisó que al menos 100 naciones pudieran verse empujadas a la pobreza extrema tras los desequilibrios que ha causado los confinamientos y los cierres de empresas tras el aumento de los casos del coronavirus en el mundo. Mira, es un tema muy extenso. Hoy no tenemos el tiempo, sí quisimos traerle la información, pero vamos a analizarlo. Los efectos la próxima semana del COVID-19 para América Latina, que ha sido una de las regiones más afectadas económica,
social de manera productiva. Se ve una desaceleración de América Latina, dada la realidad de que no hemos podido dar ese salto de ya convertirnos no solamente en productores de materia prima, sino convertir esa materia prima en producto ya acabado y poder comercializarlo. Más esa desaceleración que se ha venido dando en diferentes direcciones y la crisis política que se aguda en América Latina. Vamos a analizar eso más adelante, pero el COVID-19 sigue azotando 36 millones de casos. Se estipula que serían de cada 10 personas, una persona tendrá el coronavirus. Es lo que se espera ya para comienzo del año. Entonces estaríamos hablando de millones, de cientos de millones de personas con esta pandemia. Mire, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud reportó también este viernes una cifra récord de casos de coronavirus en el mundo, donde más de 350,000 infecciones se crean cada día. El nuevo máximo de un día es de 350,766 casos. Supera un máximo impuesto hace unos días que era casi 12,000 casos. Esa cantidad incluye más de 109,000 casos confirmados solo en Europa. Durante una conferencia de prensa, el director de emergencia de la Agencia de Salud de la ONU, el médico Michael Ryan, reconoció que incluso mientras el COVID-19 sigue propagándose en el mundo, no hay respuestas nuevas. También dijo que la agencia quiere que los países eviten los confinamientos estrictos que han devastado sus economías. Los gobiernos deben de asegurarse que las personas más vulnerables estén protegidas y de que se tomen varias medidas. La mayoría de la gente en el mundo sigue siendo susceptible a esta enfermedad, alentó Ryan. También añadió que las naciones deberían enfocarse no solo en medidas restrictivas, sino en reforzar su sistema de vigilancia, de prueba, de rastreo, de contacto y asegurar que las poblaciones se comprometan en los esfuerzos por contener la enfermedad. Algo muy importante de la Organización Mundial de Salud. Los extremos no son buenos. Ya cerrar de manera radical, muy estricta, también estrangula la economía. Uno no gana. ¿Eh? No hay forma de ganar. No hay forma de ganar. Entonces ya aplicando este protocolo que bien dice la Organización Mundial de la Salud, un buen sistema efectivo de vigilancia, de pruebas, rastreo de contacto y asegurar que la ciudadanía, que siempre lo hemos dicho lo más importante, asuma su compromiso. La responsabilidad de cada uno sería la llave y la pieza importante para tener buenos resultados. Ya por último, candidato boliviano Luis Arce logra 36,6% de intención de voto en Bolivia. La Alianza de la Sociedad Civil Boliviana, Tu Voto Cuenta, difundió este fin de semana los resultados de su segunda encuesta de intención de voto con vista a las elecciones generales el próximo 18 de este mes, en la cual identifica como virtual ganador el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce Catacora, con un 36,6% de los votos. Ante el interrogante de si el próximo domingo fuera las elecciones, ¿por quién votaría usted? El candidato Catacora saca una distancia de casi 7 puntos porcentuales a su rival más cercano, el expresidente Carlos Mesa, de la Comunidad Ciudadana, quien registra un 26,8% de los votos. Los datos levantados entre el 2 y el 5 de octubre muestran una proyección sobre votos válidos en la que Arce domina con 42,9%, mientras que los candidatos Carlos Mesa y Luis Camacho registran un 34,2% y 17,8% respectivamente. De acuerdo con la Alianza de la Sociedad Civil, esta encuesta tuvo una muestra de al menos 1.500 personas en diferentes hogares. Mientras tanto, se identificó que el voto en el área rural boliviana mantiene la fidelidad al candidato Más, el candidato de Evo Morales, al otorgarle una intención del voto de 51,9%, muy por encima del 16,4% registrado por Carlos Mesa. Sigue la situación en Bolivia. Carlos Mesa debió de ser el candidato de la oposición, porque fue quien se terció con Evo, quedó en segundo lugar. Evo vio perder mucho apoyo en el electorado boliviano,
Pero aquí se conjuga algo, está esta derecha que secuestró el poder en Bolivia, porque hay que decirlo así, independientemente de lo que Evo hizo. Debieron de dejarlo terminar su periodo constitucional por el cual fue elegido. Pero este ultra radical de la derecha, Luis Camacho, que registra alrededor de un 17%, no es muy difícil de que pueda aliarse a Carlos Mesa. Entonces, si lo que clara lección para Evo Morales se hubiese manejado de otra forma, hubiese seguido con su proyecto como partido el MAS gobernando a Bolivia. Exacto. Pero no se le puede quitar también la fortaleza que tiene Evo Morales en Bolivia y estos resultados y lo que se espera que el MAS vuelva otra vez a gobernar Bolivia, sin lugar a duda que tiene un gran apoyo en la zona rural, con los campesinos, en las afueras ya de la ciudad, Evo Morales y su proyecto MAS. Nos vamos a un breve corte, regresamos con más, con deporte, también conectaremos a la ciudad de Santiago y también nos queda el bloque de la República Dominicana. Esto y más en su interactivo número 1 de Nueva York, de Primer Plano, el que llegó para quedarse. Llévatelo, Vitico. De Primer Plano. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. En la continuación de nuestro programa De Primer Plano, presentamos Plano Deportivo con John San, el hombre deporte. Bueno, el deporte caliente, 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 como de Primer Plano. ¿Qué tenemos, John San? Saludos nuevamente, hermano. Saludos, amigos de Primer Plano, el que llegó para quedarse. El deporte está caliente, caliente, caliente. Ay, ay, ay. John San, un placer estar con ustedes como cada domingo de 12 a 2 de la tarde por este su interactivo número 1 por la Mía Radio 105.7 FM, lamiaradio.com. También nos pueden sintonizar en el Facebook Live de la Mía Radio, en el de Iván Canals, o del Suero, Víctor Trinidad o John San. En la NFL, el que tiene el jersey más vendido no es Pat Mahomes, que es ahora mismo el mejor quarterback libra por libra en este momento, sino es Tom Brady, sí, el hombre que pasa de los 40 años, el que ganó los 6 títulos de Super Bowl con el conjunto de New England, y que pasó a Tampa este año en un pacto por 2 años. Él es el que tiene el jersey más vendido en toda la NFL entre los fanáticos. En el segundo lugar tampoco está Mahomes, sino que está Cam Newton, que fue el sustituto de Tom Brady en el equipo de New England Patriots. Y en tercer lugar, ahí sí está Pat Mahomes. Para que ustedes vean que Brady todavía sigue reinando en el liderazgo de los fanáticos entre los quarterbacks más famosos y más seguidos. En la NBA, esta noche a las 7:30 sigue la final entre los Lakers y Miami Heat. Resulta de que la serie todavía está. Saludos, amigos de Primer. Charles Ford, mejor conocido como Whitey Ford, el líder de victoria de los Yankees de todos los tiempos. Un lanzador que debutó con el conjunto neoyorquino en la década del 50, nacido y criado aquí en Nueva York, 236 victorias, 106 derrotas, fue su récord con el conjunto neoyorquino. Whitey Ford, que en paz descanse, le ayudó a ganar a los Yankees 6 títulos mundiales. Ustedes saben que los Yankees ganaron títulos consecutivos o fueron a la Serie Mundial entre el 49 y 1953, y Ford jugó un rol importante en esas series. Así que pasa los restos de Whitey Ford, grande como jugador, mejor como persona. La oferta calificada de los peloteros este año será de $18.9 millones. Les explico rápidamente. La oferta calificada se escoge
los 125 mejores salarios de los jugadores de grandes ligas, se suma y se divide entre 125, y eso se le ofrece al jugador que va a ser agente libre, esos 18.9 millones. Si el jugador lo acepta, firma por un año y recibirá esa cantidad. Si el jugador no lo acepta y se va a otro conjunto, entonces el equipo que hizo la oferta calificada recibe una compensación del draft. Esto para muchos jugadores le ha resultado, para otros no, porque firman por 18.9 millones, pero solamente un año, no le garantiza más nada. Hay otros que se arriesgan, los coge y luego van a la agencia libre. Ha funcionado en muchos casos, jugadores que han cogido la oferta calificada, han dado tabla y después firman su contrato multianual en grandes ligas. Esta noche empieza la Liga Americana, el equipo de Tampa contra el conjunto de Houston, una serie súper caliente, de difícil pronóstico. El conjunto de Tampa tiene el picheo para dominar, tiene un bullpen hermético, incluso vemos como el dirigente Kelvin Cash usa sus piezas sin importar el orden. Él puede usar su cerrador en el quinto o cuarto episodio, usa su preparador de mesa en el tercer episodio si tiene que traerlo. En fin, la profundidad del conjunto de Tampa le permite hacer eso, pero el conjunto de Houston tiene mucho mejor ofensiva, ha despertado, pero su talón de Aquiles ha sido el picheo. Y esto es una serie de juegos corridos. No hay descanso, porque recuerden que se está jugando en una misma sede, que va a ser en San Diego, por eso no hay descanso. En la serie pasada, 3 dominicanos sacaron la cara por el picheo de Houston: Enoris Paredes, Framber Valdez y Framber Valdez fueron los que sacaron la cara por el conjunto de Houston Astros, 2. El equipo que yo doy favorito para esta serie son los Astros de Houston, a pesar del picheo de Tampa. Me voy a arriesgar aunque me guaye. Mañana empieza la Liga Nacional, conjunto de Atlanta contra el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Ampliamente favoritos los Dodgers de Los Ángeles. Tienen el picheo y tienen el line-up para acabar con todo el mundo. El picheo de Atlanta se vio bien contra el conjunto de Miami, pero todos sabemos de que carece de profundidad, y no es lo mismo enfrentar el line-up de Miami a enfrentar el line-up de los Dodgers de Los Ángeles. Si no, pregunten a los Padres de San Diego, que esas dos piezas clave, Mike Clevinger y Dinelson Lamet, le hicieron falta en esa serie divisional. Gracias, amigos, y eso es todo por hoy aquí en De Primer Plano, el número 1 en noticias, deportes, hasta farándula. Y la económica. Dale, Vitico. Llévatelo, Víctor. De Primer Plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De Primer Plano, quien llegó para quedarse. El Interactivo de New York. Regresando a su espacio de Primer Plano, antes de conectar a la ciudad de Santiago, saludar a Reini Román, nuestro querido hermano, en sintonía ahí con De Primer Plano, muchas gracias. También a mi Luis Rodríguez desde la República Dominicana, mi querida hermana, muchas bendiciones, te quiero mucho, manita. Y a todos los demás que estén en sintonía, también a Ana Reina, gracias por estar también escuchando De Primer Plano por aquí, por la mía radio 105.7 FM. También al comandante Johnny Peralta, está en sintonía ahí también con De Primer Plano. Ahora sí, conectamos a la ciudad de Santiago con nuestro amigo y hermano Pablo Nelson Rodríguez en el Cibao por Dentro y un poquito más. Saludos, Pablo, bienvenido nuevamente a tu casa, tu espacio de Primer Plano. Saludos. Gracias, muy buenas tardes, Iván, buenas tardes, Víctor Trinidad, del Suero, John Sam, donde quiera que se encuentre cubriendo las actividades deportivas. Amén. Y obviamente, como siempre, a través de ustedes, saludar a todos los migrantes dominicanos en el mundo a través de este programa, muy especialmente a los migrantes paradigmáticos para mí de toda nuestra migración, que son los migrantes que residen en el estado de Nueva York por su cuantía y calidad. Calidad tenemos en toda parte, cuantía menor o mayor, pero Nueva York es nuestro ejemplo paradigmático migratorio.
con ellos decimos que hay noticias importantes que comentar, que narrar, son muchas. Obviamente el discurso del presidente de la República de primer plano, lo que cubrió la prensa mediática, las opiniones, el va y viene, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, y todos los análisis que se puedan hacer y que continúan haciéndose. Yo quiero marcar este comentario en un aspecto diferente al contenido preciso de la defensa que hizo el presidente de la rebaja de los impuestos, de la revisión el retiro de los impuestos, de la revisión y las críticas políticas que se hizo, y el llamado al PLD que se callara en vez de hablar, que lo que mejor deben hacer es callar. Yo quiero irme al ejercicio democrático y me traslado, si se quiere, a los Estados Unidos y su funcionalidad democrática, a ustedes que viven allá. ¿Y qué es? Primero, que allá todo se discute, todo se lleva, y los funcionarios, en este caso, vamos a poner el caso de Farideh Raful, como senadora, que dijo, bueno, este presupuesto que va a mandar el presidente de la República será revisable algunas, y yo personalmente haré algunas recomendaciones de cosas que deben, o elementos, variables del presupuesto que deben de ser eliminadas. Ella y otro senador pusieron esos pronunciamientos, y del Palacio le respondió eso, y no tenemos el tiempo, Pablo. Ese es el hipolitismo que le está haciendo le está haciendo oposición a Luis Abinader. Lo que pasa es que Luis Abinader fue inteligente y asumió lo que tenía que asumir, pero eso es un jódete desde temprano, eso no es más de ahí. Está muy de acuerdo que las contradicciones, todas las organizaciones donde quiera que hay conglomeración humana, intereses humanos, hay contradicciones, hay dialéctica, hay ambiciones, hay ego, hay de todas esas cosas, y la política quizá la principal actividad que pueden. Yo quería destacar el ejercicio democrático de que los senadores que aquí tienen la cultura de solamente sellar lo que manda el Poder Ejecutivo, es verdad, y un lineamiento a ciegas, sin leer y sin criticar. Sí, es verdad. Y la gran apertura fue la disposición y la disponibilidad, el carácter democrático que abrió el presidente también al oír y atender las críticas, las quejas del pueblo en tanto a los impuestos, y obviamente entender que el pueblo y la proactividad de la sociedad cambió el curso del ejercicio financiero de esta pieza, que es la pieza que marca el desarrollo y los niveles de inversión en el país. Pues esa parte, que es la que quizá menos se ha destacado porque lo político aquí pesa tanto. Por ejemplo, hoy que se inaugura el 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana en el centro en el Centro Olímpico Nacional, el pabellón de voleibol, pues se esperaba una respuesta inmediata del Partido de la Liberación Dominicana ante las acusaciones de corrupción. Pues bueno, lo dijo hoy Temo Montarse, hizo algunas enumeraciones que no son una respuesta, son unas expresiones tímidas ante lo que dijo el presidente, que dijo, pues anunció los éxitos que ellos consideran de su gobierno, de sus 20 años de gobierno, como son la movilidad social, la movilidad hacia clase media en la cuantía de la sociedad dominicana, los servicios de asistencia vial, la inversión en educación y las grandes obras que realmente hizo el Partido de la Liberación Dominicana. Para mí, excepto que para el martes o en el desarrollo del Congreso pueden hacerse algunas que otras respuestas que no creo que vayan a ser tampoco tan de contenido y tan realmente contradictorias, aunque sí ellos dijeron que lo iban a hacer, porque dice que como el discurso del presidente fue político, pues ya se rompió la tregua. Para mí, en este gobierno no ha habido tregua. La crítica, como se si no de los políticos, por lo menos de la comunidad de prensa que defiende los intereses del partido de la Liberación Dominicana, los llamados, lo pongo en bocinas, y lo pongo yo entre comillas para no realmente lanzarme al ruedo de pelearme con mi colega, aunque sea verdad, en vez de hoy, pues si se quiere solidarizarme con los familiares de dos periodistas que han pasado a la vida eterna, como son Estrella Núñez en
Bonao, que apareció bueno, las contradicciones en torno a su muerte están ahí, de Andrés Estrella Núñez en Bonao, que apareció en un cementerio ejecutado ejecutado, pero como no se ha determinado por una investigación que hizo, que yo pude ver muy precisa, muy con contenido incuestionable sobre una construcción que está haciendo el coronel Claudio Poche Valdés, un famoso coronel que allá de Bonao, y anoche un periodista, José Torres, junto a otros amigos de otro del equipo de prensa que venían de Puerto Plata a cubrir la visita que este fin de semana está haciendo el presidente de la República a Santiago y a Puerto Plata, pues lamentablemente tuvieron un accidente donde chocaron, se estrellaron contra un camión ahí en la pista, cerca de La Vega, y fallecieron, inclusive se incendió el vehículo. Bueno. Solidaridad con los familiares y la comunidad periodística nacional. Muchísimas gracias, mi querido hermano. Estamos en contra del reloj. Lo vamos a dejar ahí. Te vamos a dar tu tiempo, tu inning extra la próxima semana. Lo tenemos ahí, no te preocupes. Vamos a consultar nuestro departamento legal a ver qué pasa otra vez. Un fuerte abrazo, hermano mío. Se te quiere. Hasta la próxima. De primer plano. Usted está en sintonía con el programa De Primer Plano. De Primer Plano. El programa que llegó para quedarse. Estas son noticias acontecidas en República Dominicana. Y en De Primer Plano te las traemos tal y como son. En el interactivo de Nueva York. Noticias desde República Dominicana. Bueno, regresando a su espacio de primer plano, en el plano de la República Dominicana, presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, expresó que en su gestión le ofrecieron desde relojes Rolex hasta viaje y dinero para defender actos de corrupción. Afirmó que el primer ofrecimiento que recibió fue un Rolex presidencial de parte de un ingeniero que hizo un hospital y se encontró con un desfalco de 17 millones de pesos. Dijo que con respecto a las declaraciones que habían hecho algunos funcionarios, incluyendo al presidente de la República, Luis Abinader, de que esa entidad respondía a intereses particulares y que la auditoría no eran claros, expresó que es una percepción negativa, pero que nunca ha militado en ningún partido y que esa institución tiene independencia. Durante la entrevista, el funcionario añadió: te podría decir que si yo me sueño lo que he pasado, no vengo, dijo. Además, el tema aquí es que yo me he ganado muchas enemistades. Manifestó que lo que le dolería a los corruptos es que le quiten el patrimonio, no solamente ir a la cárcel. La noche del pasado jueves, Álvaro informó de que pondría en disposición su cargo en esta semana, la próxima semana. Las declaraciones fueron hechas en el programa El Despertador de Noticias Sin el pasado 18 de septiembre. No entiendo. Hugo Álvarez aceptó ser el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué pensaba que iba a pasar ahí? ¿Que iba a hacer amistades? Él sabía. Explícame, porque ¿cómo que ha creado amistades? Fue muy blanda esa Cámara de Cuentas, fue sumamente blanda, muy permisiva. No, y ya con todo esto hay que acabarlo. No es simplemente de que porque son los PLDistas, también los PRMistas y los que estén gobernando, a políticos, sociedad civil. Hay que acabar con eso. Es que hay que tener filtros fuertes, ¿verdad? Robustos, de que se puedan fiscalizar los recursos públicos y también garantizar el buen manejo de la finanza para que vayan en infraestructura, en proyectos sociales que impacten al pueblo y de que la República Dominicana dé ese avance de modernidad y de avance y de progreso. Eso es, porque se van 5 por aquí, 10 por allí, ¿quiénes pierden? El pueblo. Y tal vez uno que tal vez no está en situación de pobreza extrema, pero y esa gente que a veces no tienen para comerse un pan. Entonces eso es lo que hay que pensar. Mira, los empresarios valoraron positivo el discurso del presidente Luis Abinader, instaron a diferentes pactos, así
lo expresaron y valoraron como positivo el discurso a la nación del presidente Luis Abinader y también se mostraron a favor de abrir el diálogo para discutir los pactos fiscales y eléctricos. Al respecto opinaron los presidentes del Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONEP, la Asociación de Industria de la República Dominicana, AIRD, la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera y la Asociación de Exportadores ADOEXPO. El presidente del CONEP, Pedro Brache, valoró como positiva la convocatoria del presidente para que se inicie el diálogo en el seno del Consejo Económico y Social CES y que los distintos sectores de la sociedad puedan concertar posiciones sobre temas estratégicos de la agenda nacional. Bueno, miren, aquí hay algo importante. Qué bueno que los empresarios valoraron positivo, como fue el discurso de Luis Abinader, claro que sí. Pero aquí no va a ser tan positivo cuando se hagan esos pactos fiscales y eléctricos, esa reforma integral fiscal. ¿Estarán de acuerdo los empresarios en eso? Esa es la tarea que yo dejo más adelante. Y lo digo hoy, aquí en De Primer Plano, 11 de octubre, son las 1:55. Será así. Ojalá y que ellos asuman la misma posición que asumieron luego de este discurso de Luis Abinader. Mira, el equipo técnico de Danilo Medina dice que va a responder este martes al pronunciamiento del presidente Luis Abinader a referirse sobre supuestas irregularidades encontradas durante ya asumir las riendas de la República Dominicana. El presidente Danilo Medina, según dijo el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, está concentrado en los trabajos del 9º Congreso Ordinario Vidó Medina y el escenario del domingo en el pabellón de voleibol será para dejar iniciados los trabajos en la plenaria de apertura. Así lo indicó el departamento de prensa del PLD. También invitaron además a los medios de comunicación para que los acompañe el próximo martes, así puedan conocer la respuesta al discurso del actual gobierno. Así es, yo creo que lo que están haciendo no es concentrándose en el Congreso, están concentrándose en cómo guardar el patrimonio que le fue quitado al pueblo. Yo creo que eso es lo que están ellos tratando de esconder, preparándose para lo que viene. Dice Luis Abinader, lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla. El pueblo ni tampoco nosotros hemos olvidado. No hemos olvidado que los ilícitos de los gobiernos del PLD cubren casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno, apuntó Luis Abinader. Bueno, palabra de mucho peso, ¿verdad? Así es, pero espero tampoco que perdone y condone, los actos de corrupción del gobierno pasado, porque fue electo para también corregir y también los del gobierno de cosas pasado. de casos que se pueden dar, porque ningún gobierno está exento a eso, de que hayan desaprensivos y personas que van a llegar al gobierno para sacar su tajada y comenzar a cometer actos de corrupción. Mire, sigue la hemorragia en el Partido de la Liberación Dominicana y renuncian alrededor de 91 dirigentes del PLD en Atomayor, entre ellos miembros del Comité Central. Los renunciantes enviaron una comunicación al presidente y al secretario general del PLD en la que expresan su agradecimiento a la organización, pero hacen efectiva su renuncia irrevocable a partir del 1 de octubre del presente año. Dicen que además del Comité Central, entre los renunciantes, presidentes de comités intermedios y comités de base y miembros de ese último comité. De acuerdo a versiones extraoficiales, los renunciantes pasarían a la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el expresidente Leonel Fernández. En ese sentido, enviaron una misiva a Temístocles Montaz y a Reinaldo Pérez, presidente y secretario general del PLD, respectivamente. El PLD es un globo que se va quedando sin aire, sin materia. Así es. Y no es que la Fuerza del Pueblo está hablando con ellos, tratando de convencerlos. No,
aquí en la Fuerza del Pueblo, lo que yo tengo entendido, está concentrado en su Congreso, pero son personas que ya no tienen vida política ahí, porque no saben que el PLD no tiene nada que ofrecer. Siempre como su líder y han entendido, y muchas veces estaban presionados durante el gobierno, lo presionaban y tenían que estar ahí. Mire, por último, dice Leonel Fernández, auspiciadores fraude primaria sufrieron derrota que han quedado en bancarrota política y moral. Así lo dijo un artículo publicado esta semana en el Listín Diario, donde acusó a la cúpula palaciega que dirigía el país en esos momentos de ser la responsable de esa catástrofe electoral del pasado 5 de julio. Agregó que los autores de lo que sucedió hace un año, contrario a sus previsiones, se encuentran en la actualidad no solo desalojados del poder, sino desconectados y estupefactos ante la magnitud de lo que sucedió en los pasados comicios. Sostuvo que el equipo del expresidente Medina nunca dejó de maquinar para conseguir una segunda reforma constitucional consecutiva, aunque enviaba a voceros de su entorno a decir que el mandatario no estaba en ese momento de reelección. Leonel tendrá una bolita de cristal, pero todo lo que Leonel dijo en su momento se ha venido cumpliendo. Muchos dijeron de que estaba obstinado, de que estaba fuera de razón. El tiempo le ha dado la razón porque lo aprendió de su maestro, de Juan Bosch, fijando posición con mucho tiempo, con mucha anterioridad, y el tiempo le daba la razón, que es el mejor aliado de la verdad, y eso ha sucedido. Y por eso vemos lo que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, y se le van a seguir yendo congresistas, diputados, senadores, miembros del Comité Central y dirigentes de base. Esa es la realidad. Penoso, Danilo Medina enterró y sepultó esa obra maestra del profesor Juan Bosch. Bueno, el tiempo es inexorable. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en sintonía con otra entrega más de su espacio de Primer Plano, su tribuna democrática. Por aquí, por la Mía Radio 105.7 FM. Será con el favor de Dios donde estaremos nuevamente de 12 a 2 el próximo domingo, trayéndole más noticias, análisis, comentarios y también conversando con invitados de alto nivel. Le deseamos una feliz semana y será hasta la próxima. Muchas gracias, mucho. Bendiciones, bye bye. Llévatelo, Vitico. De Primer Plano. Entrevistas, comentarios y mucho más. Un espacio abierto para la comunidad. De Primer Plano, que llegó para quedarse. El Interactivo de New York. Espere este y todos los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde de Primer Plano. Información, orientación, noticias, comentarios, análisis y toda la información que necesita saber. El Interactivo de Nueva York, de Primer Plano, bajo la conducción de Iván Canals y un grupo de jóvenes profesionales de la comunicación. De Primer Plano, de Primer Plano, el interactivo que llegó para quedarse por la Mía Radio 105.7 FM.